Buenas noches, bienvenidos a nuestro último programa en vivo antes de la Navidad. El de mañana tendrá que ver con el caso Metástasis, lecciones, segunda parte, a propósito de lo sucedido hoy, que deja en claro lo que afirmé en ese entonces, que hemos avanzado mucho pero no hemos ganado nada. Y la verdad, desgraciadamente, todavía, no sirve para combatir la impunidad. Hoy la Asamblea se llenó de vergüenza, negándose a autorizar algo que no le correspondía, el enjuiciamiento de Jorge Glass. Me referiré a eso en breve. Lo que vamos a tratar hoy tiene que ver indirectamente con eso también, que es la falta de verdad hasta ahora, o verdades, o revelaciones y avances en las investigaciones en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Hasta cuándo la verdad? Es la pregunta, y se la vamos a formular a Verónica Zarauz, su esposa y ahora viuda, a lo largo de los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Para mí es indispensable empezar con esto. La Asamblea hoy día, por más de 60 votos, resolvió algo ilegal porque no le correspondía. Y que si cumplieran este mamotreto de Constitución, no lo ejecutarían, porque todo lo que va contrario a la Constitución es ineficaz jurídicamente. Y va contra la Constitución el que la Asamblea se pronuncie respecto a que no se puede enjuiciar penalmente a Jorge Glass. Si tenía un poquito de vergüenza y de dignidad, debieron haber considerado en el Pleno rechazar o no el pedido de un juez que Henry Kronfle identifica como cuestionado. Y que por eso él se va a tomar vacaciones, porque como va contra sus principios tramitar el pedido de un juez cuestionado, él no lo hace, pero deja que la Asamblea lo hace, permitiendo que Viviana Veloz asuma la presidencia y sabiendo ya de antemano cuál iba a ser el resultado. Porque si ese era el tema que iban a tratar, si autorizaban el enjuiciamiento de un ex vicepresidente, cosa que no corresponde a la Asamblea, el enjuiciamiento penal de un presidente o un vicepresidente o una presidenta o una vicepresidenta sí corresponde a la Asamblea, y eso no ocurría. Este es un ex vicepresidente. Pero ya que trataban eso, sí trataron eso como en efecto fue la moción, se requerían 92 votos para decir sí se puede enjuiciar penalmente a Jorge Glass, y él sabía que no se iban a conseguir jamás, porque se requieren 92 votos. A los 137 quítele los 50 el correísmo y nunca los iban a tener. Creen que somos idiotas, ¿no? Puede que tenga la cara, pero ciertamente no la condición. Y lo cree también Vicente Tayano, como jefe de bloque ha mandado el PCC a decir y aclarar estas barbaridades. Convocados para conocer la autorización de enjuiciamiento del señor Jorge Glass. El tema se puso en discusión y habían dos alternativas. Había una corriente en la Asamblea que manifestaba que el tema no debía ser objeto de un pronunciamiento de la Asamblea. ¿Y cuál es la consecuencia? En ese caso, que el juez que hizo el requerimiento tome una decisión. Una segunda posibilidad, se mocionó que se autorice continuar con el enjuiciamiento. Nosotros votamos a favor de que se enjuicie penalmente a Jorge Glass Espinel y fuimos los únicos que votamos a favor de aquello. El resto votaron en contra, incluso los que se ausentaron del salón de sesiones
porque eso cuenta como un voto en contra. Por lo tanto, lo que sucedió el día de hoy fue absolutamente claro. Presentamos nuestro rechazo, además de que nunca debió ese tema haber sido parte del orden del día. ¿Por qué? Por la ilegitimidad de quien lo había enviado. Un juez cuyo despacho fue allanado en la investigación del caso Metástasis y como consecuencia se presume que la Fiscalía entiende que tiene participación en algún grado. Así es que esa fue nuestra posición, esa fue nuestra votación y ese fue el actuar de la bancada de las 6 aliados el día de hoy. ¿Sí ven la contradicción o él no la ve? Nunca debió ser parte del orden del día ese tema. Entonces nunca debieron votar por el tema, pues. O debieron votar porque no sea. Y decirle a su presidente, Henry Kronfle, que maneja la Asamblea, que esa debe ser la actitud digna. Y si luego sufre las consecuencias porque lo van a acusar de hacer algo ilegal, afrontarlas. O eso rompía el pacto. Le van a reclamar que él no propició la impunidad que buscan, mientras los otros sí votaron anteayer por la ley. Eso es lo que está por debajo y nunca pudieron poner por encima. Hoy está más que evidente. Así que no nos sigan tratando como tontos. Votaron a favor de que ese juicio gran mérito, sabiendo que nunca habrían los 92 votos en esa condición. Facilito, la eterna posición del PSC. Si eran consecuentes con lo que le han hecho decir a Vicente Tayano, que nunca debió ser parte del orden del día, no debían estar allí. Que se apruebe eso sin su presencia. No, con ellos a favor de que se enjuicie. Qué novedad, ¿no? Ahora están a favor de que se enjuicie. ¿Cómo así? Cuéntenos una de vaqueros ahora. Qué descaro. Y qué ganas de seguir luchando más que antes, porque no nos vamos a desmoralizar, ni a rendir, ni a confiar. Y qué bueno que en cierta medida sucedió, porque se han evidenciado. Pero sobre todo, qué desvergüenza de Henry Kronfle, que fue el que propició eso. ¿Sabe qué? Un hombre no toma vacaciones, enfrenta decisiones. Tenía que ir a decir al Pleno eso. Aquí da vergüenza considerar el pedido de un juez cuestionado, más aún si después dicen que está mencionado en el caso Metástasis. De paso, eso no lo vuelve culpable todavía. Ustedes no son los reyes de que la inocencia se presume hasta que se demuestra la culpabilidad. ¿Qué fue, pues? ¿Qué pasó? ¿Y saben qué? Mensaje al gobierno. Si una sola de sus leyes, si una sola, vale su impunidad, no pasen ninguna. Porque con lo que son y lo que tienen, pueden hacer más de lo que pueden. Créanme, si son honestos, si son eficaces y se aplican las leyes al máximo posible de sus posibilidades. Lo dijo Guillermo Lasso cuando comenzó, y desgraciadamente también capituló. Se lo dijo a José Hernández. 9 de cada 10 cosas que el Ejecutivo puede hacer no requiere de la Asamblea. 9 de cada 10 cosas siguen siendo vigentes. A ese precio, señor presidente Noboa, no gracias. Porque usted está permitiendo o coadyuvando a que los que dejaron el país en esta situación sigan atracando o se rían de usted y de los demás. ¿No se da cuenta? Otros sí. Bienvenida, Verónica Zarauz. Vi que usted se pronunció hoy sobre esto, aunque no es materia de mi invitación. ¿Cuál es su opinión? Como siempre he dicho, es una asamblea bien impresentable, llena de asambleístas impresentables. Salvo honrosas excepciones, es un circo esa asamblea. Que se presten, que le den un quórum siquiera para tratar un tema que no le compete a la asamblea, es bien impresentable. Esa asamblea impresentable ya integró una comisión para investigar el asesinato de su marido y comienzan el 3 de enero. De hecho, tuvieron hoy una reunión para ver cuál es la hoja de ruta a seguir. No sé cuál sería la conclusión que sacaron además. ¿Y? Habrá que ver qué pasó en esa reunión. ¿Hicieron una reunión preparatoria? Así es. Ok. Les recuerdo que esta no es materia central de la convocatoria y la invitación, pero sí necesitaba ese pronunciamiento. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es el 194 de Manavisión, canal 9. Señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás, por RTU, en Extreme TV Cable es
Canal 69, en DirecTV 177, en CNT 12, en Claro TV el 30 y en Cable Unión el 09. En radio 101.3 FM, Radio Centro, en Manabí 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM, sí, también la misma. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Ahora sí, Lorena Ochoa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Para empezar, recordemos cuál es la trayectoria de lucha que tuvo en los momentos más duros de la carrera de Fernando Villavicencio, quien fue su esposa, ahora su viuda, y es nuestra invitada de esta noche. Hemos venido a entregarle la plata al presidente Rafael Correa, $47,000 que no tengo. Hemos logrado recaudar esta plata a través de amigos, a través de préstamos, a través de personas que nos han querido ayudar. El presidente está acostumbrado a sacarle plata a todo el mundo. Le sacó $600,000 a un banco y se los llevó fuera del país a comprarse una casa. Yo ni siquiera tengo casa en este país, vivo arrendando. El señor presidente se lleva la casa, el alimento de mis hijos, la educación de mis hijos. ¿Cómo es posible que en este país pasen estas cosas? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Bueno, es solo un capítulo más para recordarles a ustedes el trance de la lucha de esta mujer, que estuvo junto a él en los peores momentos. El 26 de diciembre de este año se van a cumplir 10 años del allanamiento de la casa de ellos, orquestada y ordenada por Alexis Mera y Rafael Correa, cuando el chiquillo que ven ahí tenía apenas 18 meses de edad. De entonces acá ha pasado todo lo que sabemos. ¿Por qué tarda tanto en llegarse a la verdad, Verónica? Bueno, este triste desenlace del asesinato de Fernando es el producto de todo esto, ¿no? El allanamiento de mi casa, el exilio de Fernando en la selva, luego otra vez el exilio en el Perú, luego los procesos judiciales uno atrás de otro, que siempre fue la constante dentro del gobierno de Rafael Correa y también en el gobierno de Lenín Moreno. Todas estas cosas detonaron en el asesinato. Ahora, se ha llegado ya a establecer todos los autores materiales. ¿Están completos esos? Los que sobrevivieron al ataque anterior, claro, están ahí esperando, al menos nosotros estamos esperando que se dé ya la audiencia preparatoria de juicio. Esa audiencia debió ser el 29 de noviembre, la postergaron porque uno cambió de abogado, era para este martes 19, la postergaron para 6 de febrero. ¿Por qué? Porque otro de los implicados también cambió de abogado. ¿Son pretextos o son causas verdaderas? Son argucias que utilizan los abogados de estas personas para dilatar el proceso. De los sicarios que participaron en el asesinato, 6 murieron ahorcados en la penitenciaría. De los otros que participaron, ¿cuántos son los que sobreviven? 6. Adicionalmente. Son 6 que fueron asesinados en la regional de aquí, de Guayaquil, y 1 en la cárcel del Inca, en Quito. Todos asesinados de la misma manera. ¿Qué fue? Ahorcamiento. ¿Por qué aparecen los asesinados de la penitenciaría de la regional del litoral en el pabellón 7 cuando los habían llevado al pabellón 10 y la noche anterior, según quienes conocen el expediente, por orden superior, que en el expediente no dice de quién es, los pasaron al pabellón 9? Esa es una de las tantas preguntas que nos debe el Estado, nos debe la administración anterior. O sea, haberle detenido solamente al director y ahora que está privado de la libertad no soluciona nada. ¿Qué pasó ahí? Hasta ahora estamos esperando respuestas. Bueno, ¿no le deja esto claro que nunca le van a dar esas respuestas? Al menos sepan que sabemos que actuaron en complicidad las personas que van cuidándoles a estos detenidos. Y además, las autoridades de la policía que dieron o no dieron ciertas órdenes. Esa negligencia en cadena que tuvo la Policía Nacional cuando tenía que darle protección y cuidado al Fernando nunca se realizó. O sea, tú viste, te indiqué,
Fernando, cuando era asambleísta, a pesar de haber pedido muchas veces que se le haga el análisis de riesgo, incluso le solicitó a la asamblea, cuando el titular era el señor Saquicela, que le brinden el auto que por ley le correspondía a la institución donde pertenece la persona que está en riesgo, que le den, y simplemente le negaron, le dijeron no hay carros, o si quiere venga el señor Villavicencio en persona a pedirme él, cosa que Fernando jamás iba a ir. Le dirigió ese oficio el 9 de junio del 2022 al señor doctor Javier Virgilio Saquicela Espinosa, solicitud de vehículo por mi seguridad, y le dice, cabe recalcar que con oficio número XYZ de mayo del presente año, solicité actualización de mi análisis de riesgo en vista de las incesantes amenazas que recibo a diario. Ese análisis sobre 100 estaba en 96. Tampoco Guadalupe Llori le pudo dar ese vehículo. La respuesta de la señora Llori fue que los carros estaban dañados. Pero ya que hablamos de vehículos, la respuesta de la policía es que él tenía un vehículo blindado el día del asesinato en Guayaquil, que demoró en llegar al sitio, que si tan solo se acercaba 10 minutos antes, o si Fernando Villavicencio esperaba para salir, los 10 minutos que dijeron que faltaba para llegar al vehículo, no lo hubieran asesinado. Esa respuesta es irrelevante porque la policía no puede dejar la responsabilidad que tenía el cuidado de Fernando, porque el auto blindado era un préstamo que le hicieron para la campaña, personas particulares, pero el cuidado y protección de Fernando en ese momento le correspondía a la Policía Nacional. Que no le dio personal suficientemente especializado ni equipado como se ve en el momento del ataque. ¿Quién no le dio? A ver, en el año 2021, cuando solicita a Fernando que le hagan un análisis de riesgo, el primero, le delegan al jefe de la cápsula y a 3 clases, solitos, así, con su arma y su camiseta. Usted, señor Villavicencio, verá en qué les lleva. Usted si dispone de carro, les lleva en carro, y si no dispone de carro, pues todos irán en buses. Le dieron solo el personal sin tener en qué movilizarse. ¿A ese nivel? A ese nivel. Y 3 clases. 3 clases y un oficial. Ahora todas las acusaciones o la culpa pretenden echársela al capitán Cristian Ceballos. Capitán era el que estaba al mando de su cápsula de seguridad. Así es, toda la cúpula entera de la policía ha hecho espíritu de cuerpo solamente para que la responsabilidad recaiga ahora en el capitán Ceballos. ¿Y eso es justo? Creería que no, porque él, a pesar de que no estaban capacitados para darle la protección necesaria que tenía que tener Fernando en ese entonces, hicieron lo mejor que pudieron. Yo puedo decir que esta cápsula de seguridad fue la única que le cuidó a Fernando, porque su chofer le cuidaba de lunes a viernes, sábado y domingo era sagrado, no importaba si le mataban sábado y domingo, no era responsabilidad de él, pero la cápsula estaba todo el tiempo porque además era su trabajo. Y estas personas artesanalmente le estaban cuidando, pero ese era el cuidado que tenía por parte del Estado. Todos los informes que el capitán Ceballos presentó nunca se le cumplieron. De hecho, Fernando... ¿Él reclamó mayores facilidades y equipamiento? Todo el tiempo ha presentado requerimientos del capitán Ceballos. ¿Hay constancia de eso? Por supuesto. De hecho, el informe famosísimo que el ministro del Interior, Juan Zapata, decía que tenían que levantar la reserva y todo lo demás, era una recopilación de todas las partes que presentó el capitán Ceballos. Eso no es un informe, eso es una grosería que nos hayan entregado eso como un informe. Es decir, desde el general Salinas para abajo, que era el comandante de la policía cuando lo asesinan, hay responsables. Desde el comandante Salinas hacia abajo. ¿No el presidente de la República? Es que él, como, ¿por qué iba a delegar a algo que no le corresponde? ¿No el ministro del Interior, Juan Zapata, que tenía que estar todos los días al tanto de qué riesgo y cómo se cuidaba al personaje más amenazado del país? De hecho, Fernando le envía 2 pedidos al ministro Zapata para que le renueven el análisis de riesgo y el ministro inmediatamente le dispone al comandante y el comandante le dispone a otra persona y esta otra persona le dispone y así pasan el tiempo y no lo hacen. Sí sabe que a propósito del teniente coronel Zapata, en la revelación de los chats aparece que él pedía al 911 que monitoreen los movimientos de Fernando Villavicencio. Yo ya no sé qué pensar con las autoridades de este país. Parece que cuando todos decimos
que hubo un complot para asesinar a Fernando, parece que todos están involucrados de alguna manera. Pero ¿sabe que eso consta en uno de los chats? Todavía no los he leído porque son tan extensos y en serio que el corazón a veces ya no alcanza como para leer tanta infamia. Ciertamente. Yo a veces no entiendo cómo usted está aquí sentada hablando con relativa serenidad de este tema. Y más adelante le voy a preguntar por qué, si tiene sentido esta lucha. Pero antes, a propósito de los chats, y ya vamos algo de eso que dijo la fiscal. Otra cosa que también revelan esos chats del teléfono de Leandro Norero es que el 911 les daba a ellos, a los narcos, información del seguimiento de Fernando Villavicencio, de la localización. Tiene un aparato especial para eso. Y hoy día Bolívar Tello, encargado del ECU 911, le escribe a la fiscal general una carta que leí en el programa de la radio por la tarde diciendo que están a las órdenes para facilitar cualquier investigación, pero nunca negando que en verdad ellos proporcionaban esa información. Y esa gente del 911 que hizo eso sigue allí, en este gobierno. Lorena. Lo que recientemente aparece en los chats divulgados por la Fiscalía encontrados en el celular del narcotraficante Leandro Norero da nuevos aportes para entender quiénes estaban atrás de eliminar a Fernando Villavicencio, aunque en este caso no hayan sido los autores directos. Lo demuestra un reportaje de Milton Pérez de Teleamazonas. Estos chats corresponden desde mayo hasta octubre del 2022. Sin embargo, esto nos va a servir como un elemento más que va a ser remitido a la fiscal que está investigando el caso de los autores intelectuales por el asesinato de Fernando Villavicencio. Por ejemplo, también existen otros chats, porque no está vinculado todavía, que tienen relación con Javier Jordán. Y es él quien le pide específicamente iniciar con estos seguimientos, con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Javier Jordán. ¿Y por qué? Porque estaba haciendo mucho ruido, y de Norero, porque estaba haciendo mucho ruido en las denuncias que presentaba cuando era asambleísta nacional. Bueno, Javier Jordán, según los chats, no solo le pide eso a Norero, sino eliminar periodistas. Entre esos, una periodista de Expreso, otros de Teleamazonas y otros de Coavisa, y quiere enjuiciar a la fiscal por difamación al sostener esto. Pero yendo a nuestro caso, esto que revela los chats de Norero, de alguna manera cambian las hipótesis y teorías hasta ahora de quiénes pudieron haber mandado a matar a Fernando Villavicencio. No, solamente comprueban que todo lo que se decía que era el correísmo, en realidad son ellos. Todas estas personas mencionadas dentro de los chats son parte del correísmo. No podemos dejar de negar eso. ¿Quién decía que era el correísmo? Bueno, el testimonio anticipado del testigo protegido lo dijo muy claramente, que gente del correísmo contrató a estas personas para que asesinaran a Fernando. Ese es el que no está en el país y está protegido fuera del país. Así es. Él dice, de lo que conozco del expediente, gente del correísmo, esa es su expresión. Pero es creíble porque él lo diga, un tipo de tan bajo nivel cultural, y en el caso de que así se lo haya dicho quien lo contrató, si se lo decía es porque no provenía de allí, pues, el grupo. Aunque sí, desde el principio, eran los más creíbles de que pudieran haber tenido esa intención por todas las cosas que declaraba su líder Correa. ¿Por qué tomar como cierto esto de que es gente del correísmo? Porque este testimonio del testigo protegido es exactamente igual a las declaraciones que dan en las entrevistas los sicarios días antes de ser asesinados. De hecho, este es el motivo real por el que fueron asesinados, porque ya hablaron y dijeron exactamente lo mismo, y estas personas no tuvieron contacto ni un solo día desde el día que fueron capturados, desde el día cero que le dicen al asesinato de Fernando. Desde que fueron capturados, estas personas jamás han tenido contacto con este testigo, y dijeron exactamente lo mismo, palabras más, palabras menos, lo mismo dijeron. Para tenerlo claro, ¿quiénes son los que han dicho exactamente lo mismo? Los sicarios asesinados y el testigo protegido. ¿Y qué han declarado los 5 que todavía están vivos y participaron en el asesinato? Bueno, ellos no han declarado nada, ¿no? Por eso están
esperando el juicio. Ellos no han rendido ningún testimonio. No han rendido. Tengo los nombres por aquí, tengo tanta información que lo más fácil es que me confunda, entonces en materia como esta no me puedo equivocar. En breve la voy a citar. Ahora, este testigo protegido participó en la preparación, pero no intervino ese día en la ejecución, ¿correcto? Así es. ¿Por qué no intervino ese día? ¿Qué pasó? Bueno, este testigo, este famoso testigo protegido, era pareja sentimental de una de las personas que están detenidas ahora, alias Laura además. Pero él sabía todo el plan, no se presenta al día del evento porque algún precance debe haber tenido en el tema de la movilidad, pero no se presenta, pero sí sabía exactamente lo que iba a pasar ese día. O sea, él se salva y sobrevive gracias a que tuvo un percance que no le permitió llegar. Solo no participa del hecho porque sigue vivo y no se ha salvado de nada. Él estuvo en los preparativos. Totalmente. ¿Qué le tocaba hacer a él? ¿Cuál era su parte? Logística. Igual que los otros implicados, los que están vivos, porque los sicarios ya están muertos. ¿Hay autores mediatos de esto? Claro, el que está en la cárcel del Inca. ¿Qué tipo de participación tuvo ese? La orden para asesinar a Fernando sale del celular de este señor que está recluido en la cárcel del Inca. De ahí sale la orden. Así es. Pero él no ha corroborado gente del correísmo, eso no ha dicho él. No, él tampoco habla. Tampoco ha declarado. Y está en la cárcel del Inca. Claro, está ahí. O sea, cualquier rato lo matan. Esperemos que no. A otros que estaban allí también los mataron. Claro que sí. Un señor murió de la misma forma que fueron asesinados los sicarios en Guayaquil, la misma forma. Y además les encontraron de la misma manera en la celda. ¿Qué es cuál? Recostados en sus camas. Pero habían sido ahorcados. Ahorcados. Como ven ustedes, hay una cantidad de cabos sueltos que atar, pero están casi todos. ¿Por qué no se llega al fondo? Alguna vez se llegará al fondo. Eso vamos a continuar explorando. Lorena. Cuando volvamos, recordaremos lo que la Embajada de los Estados Unidos ofreció a cambio de conocer a los autores intelectuales en el asesinato de Fernando Villavicencio. También tendremos vía Zoom la opinión de Cristian Zurita. Hasta hoy está claro que la verdad completa del asesinato de Fernando Villavicencio nunca saldrá completa, porque están implicados en él los más altos niveles del Estado por desprotegerlo o por deberle favores a sus autores intelectuales. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Encontré el dato que buscaba. Esta es la denominación de los otros autores materiales del crimen de Fernando Villavicencio, como los ubica hasta ahora el proceso: Carlos A., Alexandra Che, Eric R., Víctor F., Laura C. y Oscar F. Les recuerdo que el resumen de este espacio se produce en el periódico digital Ecuador en Vivo, el reprise es en One Plus, canal 14, el mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. 48 horas después, a las 6 de la mañana. Estamos en todos los horarios, aparte que a cualquier rato nos pueden ubicar con el link en YouTube y en Facebook. Ahora sí, el periódico digital Ecuador en Vivo es el que lo resume enseguida en su portal de noticias y página principal, y en todo Estados Unidos la transmisión es simultánea gracias a Macro Digital. Lorena Ochoa. Gracias. Después la veo, ¿ya? Dele. En un reportaje de Fabiola Santana de Coavisa, recordamos que la Embajada de los Estados Unidos hizo conocer que en ese país ofrecía $5 millones por información que permita dar
con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, sin que hasta ahora se sepa que alguien proporcionó esa información, mucho menos si los fondos fueron entregados. Ni la Embajada de los Estados Unidos ni el gobierno nacional confirman si se ha desembolsado parte o los $5 millones prometidos a aquellos que entreguen información que permita arrestar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. A inicios de octubre, horas antes del cierre de la investigación penal, la Fiscalía anunció que hubo un testigo protegido que entregó nombres de posibles responsables de ese asesinato y el monto pagado a los sicarios. $200,000 según Cristian Zurita. Él agregó que bajo juramento el testigo endosó la responsabilidad al gobierno de Correa. ¿Estados Unidos pagó por esa información? El ministro del Interior de ese entonces, Juan Zapata, respondió que era ese país el encargado de evaluarla. La embajada estadounidense en Quito devolvió la pelota. Dijo que esa información la maneja el gobierno ecuatoriano. 4 meses cumplió el magnicidio de Villavicencio y ante el silencio hay voces aquí y afuera que cuestionan el aparente olvido, como lo llama el periodista Fernando del Rincón. En Ecuador parece que hay un esfuerzo por olvidarse de esto. Y no estoy hablando de los ecuatorianos, sino de la clase política. La clase política debe tener muy en cuenta lo que ha ocurrido y debería buscar que se hiciera justicia, que se diera con los autores intelectuales. El hecho de invisibilizar o tratar de desaparecer el acontecimiento que marca la historia y el nombre de mi tocayo Fernando Villavicencio no va a generar ningún cambio. En la Asamblea Nacional se creó hace 2 semanas una comisión ocasional para que indague sobre el crimen que conmocionó al país. Sus conclusiones no serán vinculantes. Lo que me llama la atención de ese reportaje, Verónica, es que dice que a la Fiscalía el testigo protegido dio los nombres de los que mandaron a matar. ¿Ha conversado usted con la fiscal si en efecto es así? ¿Sabe si tienen los nombres? Claro que he hablado con la fiscal general, pero por obvias razones, porque además es una etapa reservada de la investigación, los nombres no se puede dar. Yo no he pedido que los den, he pedido que si saben que tienen los nombres. La fiscal tiene todos los elementos necesarios para continuar la investigación. Esa no es mi pregunta. Ya, ¿es cierto lo que dice esa relación, que el testigo protegido dio a la fiscalía nombres? Dio nombres. Gracias. Le pregunto lo mismo a Cristian Zurita, que ha estado atrás de este tema, que volvió al país, creo que sigues de vuelta acá. Bueno, estás loco, se has regresado, pero bienvenida sea la locura. ¿Ok? Empecemos por allí, Cristian. ¿Sabes si en efecto se han dado nombres, no cuáles son o quiénes son, ni a qué están vinculados, en que puede estar seguro que ellos ya saben que lo saben y que estarán a buen recaudo? Bienvenido. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo. Estoy en Quito, sí. Estoy en casa, sí, por un periodo que debemos determinar qué tiempo pues permaneceremos. Existen nombres, una variedad, porque debo decirte que el FBI ha anclado muchas investigaciones en América Latina para identificar y buscar a los posibles responsables y encontrar caminos que permitan guiar la investigación. No solo los que pueden estar directamente relacionados a este testigo protegido que en su momento habló y pues se tomó su versión juramentada, sobre todo para precautelar la narración y el testimonio que él podía dar de primera mano y de conocimiento de los hechos que él conoció al haber intentado participar desde el punto de vista logístico en el crimen y que no pudo estar presente por el daño de la motocicleta, pero efectivamente hay varios nombres que deben y que se están investigando por algunas líneas. Ok, Javier, ya ves, te iba a preguntar de Javier Jordán, por eso Javier, perdón, Cristian. ¿Descartas que entre esos nombres esté Javier Jordán, que te está enjuiciando a ti por difamación, y a quien la fiscal divulgó en CNN anteayer también, que en esos chats de Norero aparece como interesado y le pide a él averiguar y seguir a Fernando Villavicencio? Obviamente no va a ser para tomarle un ramo de rosas, ¿no? Ya que, o entregarle un ramo de rosas, ya que disponían también seguir a periodistas contra quienes planteaban que tengan algún tipo de accidente por el cual aparezcan muertos.
Bueno, no es un nombre que estaba directamente vinculado hasta el hecho de haber conocido pues las acciones y los mensajes que tenía directamente con Leandro Norero, pero sin duda era parte de una línea de investigación que yo personalmente ya suponía y que incluso se los dije a las autoridades norteamericanas. Tiene que investigarse a Javier Jordán porque eran obvias las relaciones que existían y que pues fueron puestas en evidencia desde el mismo día en que Norero fue capturado, ¿sí? De allí lo que vino es una serie de descubrimientos y de relaciones que involucraba pues una gran cantidad de empresas constituidas en el exterior y que son parte de un holding que está entre Costa Rica y pues algunos países del Caribe y Europa, y pues desde allí el constante proceso de seguimiento de Jordán a través de todo su equipo o todo su grupo de la piscina. Detrás de esto hubo una confrontación muy fuerte de Fernando Villavicencio, por ejemplo, con Leonardo Cortázar, en los cuales en algún momento incluso se encontraron en el aeropuerto. La propia relación y enfrentamiento y las denuncias que estableció Ronnie Aliaga, que ahora ya sabemos que se llama el ruso. Todas las conversaciones de Leandro Norero, ¿sí?, con Jordán pasan de por medio de este llamado ruso que es Ronnie Aliaga. ¿Y quiénes han sido los directamente denunciados por un supuesto pacto, ¿sí?, para planificar el sicariato de Fernando Villavicencio, que él mismo denunció en el mes de abril de este año? Pues están ellos, ¿sí? Okay. Está el correísmo, ¿sí?, y está alguien del Partido Social Cristiano que también me enjuició y que está buscando citarme. A propósito de ese alguien, si te refieres a Pablo Muentes, a mí me hizo llegar un documento en el cual dejaba constancia de que en la investigación que pide Fernando Villavicencio a la Fiscalía, en la cual nombra a otros 4 personas, en ningún caso dice que es porque planeaban eliminarlo o dejarlo fuera, sino porque se estaban refiriendo a él según le contaron 2 asambleístas. Entonces, si Muentes era parte de un grupo que quería eliminarlo, ¿por qué cuando Fernando hace la denuncia no dice eso en el papel? Dice eso en el papel, Carlos. No. Está nombrado. Está nombrado, pero no como que él planeaba con otros 4 más eliminarlo o dejarlo fuera de juego. Bueno, ese es el criterio de Muentes, pero simplemente hay que recordar el documento expuesto y presentado por Fernando, ¿sí?, ante la Fiscalía General del Estado, donde constan los 5 nombres. Ok, enseguida vuelvo contigo. Esto último que acabamos de hablar significa que no es solo una organización política, como el presidente Lasso le dijo a su gabinete ampliado cuando le reveló en términos generales el informe del FBI, la que está atrás, sino que habrían más. Cuando hablamos de un complot, decimos que fueron muchos actores políticos los que participaron. Pero de más de una organización. Muentes está en la denuncia presentada por el mismo Fernando Villavicencio. Yo mismo te la voy a dejar pasando. Yo la vi, lo menciona, pero no con esa implicación. Pide que investiguen de qué hablaban sobre él. No, dice que estaban pretendiendo contratar sicarios para asesinarle a él y a su familia. ¿Con ese texto? Exactamente. ¿Y eso le contaron a él, a Fernando, 2 asambleístas? Así es. ¿Y qué pasó con la grabación del pasillo en que le están contando estas 2 asambleístas, porque son mujeres, a él, eso a Fernando Villavicencio, cuando usted la pidió a la asamblea? Resulta que las grabaciones en la asamblea solo duran 15 días. ¿Y usted la pidió después de 15 días? Y esto fue en el mes de abril. Sería imposible que nos entreguen ahora cualquier video porque simplemente no existe. Ok, un elemento más ahora. Lorena. En su anterior entrevista hace un par de meses, nuestra invitada de esta noche recordó la importancia que tenía el teléfono que se recuperó de Fernando Villavicencio. Hay que protegerlas, pero también hay que proteger la información que tenía Fernando en ese teléfono. Recordemos que él manejaba información sensible, él estaba tras las pistas de los que manejan los puertos, gente que vinculada al narcotráfico, también vinculada al poder político. Toda esa información ahora ya está fuera de aquí y no podíamos
dejar en manos de la Fiscalía, no porque no confiemos en el trabajo de la fiscal, sino que esa información se iba a filtrar tarde que temprano. ¿Cuál es su mensaje para quienes dicen continuar su legado o quienes comparten muchos de sus principios en el país? Fernando lo hizo solo. Ahora tienen un bloque grande, muchas personas, pueden hacer muchos cambios. Si él solo, un hombre solo, cambió este país completamente, porque hizo un cambio en este país, nadie puede negar el cambio que logró Fernando en este país. Si estas personas no reaccionan y no se unen y hacen un cambio más grande de lo que Fernando pudo haber hecho, Fernando habría muerto inútilmente. ¿Sabe usted si han encontrado información en el celular que entregaron de él en Estados Unidos que contribuya a dar más luces sobre quienes pudieron haberlo mandado a asesinar? Entiendo que están investigando todo lo que tenía Fernando, porque además no es un tema que se pueda hacer de la noche a la mañana. Estas explotaciones llevan tiempo y todo lo que encuentre el FBI en el teléfono van a comunicarle inmediatamente a la fiscal general. ¿No le dijeron cuánto tiempo tardarían en eso? No nos han dado fechas. ¿El teléfono fue entregado hace 3 meses? No, fue reciente. Eso fue octubre, o sea, 2 meses más o menos. Menos de un mes. Menos de un mes. Lorena. Cuando volvamos, lo que Andrea González Nader le dijo recientemente a Teleamazonas sobre la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Continuaremos vía Zoom con Cristian Zurita. Hasta hoy está claro que la verdad del asesinato de Fernando Villavicencio nunca saldrá completa, porque están implicados en él los más altos niveles del Estado por desprotegerlo o por deberle favores a sus autores intelectuales. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Aquí están eufóricos por la enorme cantidad de conectados que tenemos en Estados Unidos a través de Macro Digital y me pidieron que les enseñe el gráfico. Ellos miden esto cada cuarto de hora, ¿no? En el primer cuarto de hora tuvimos, no, ese es el segundo cuarto de hora. Ahí tuvimos 5.835. Muéstrame el primer cuarto de hora. Es el que tengo acá. Ahí tuvimos 7.079. ¿Ya? ¿Lo puedes mostrar? ¿Ahorita? Ok. Eso para quienes todos los días viven ufanándose en YouTube, están tantos, ahorita están más o menos en YouTube conectados 2.900. Yo no tengo euforia, yo tengo gratitud. La verdad, les agradezco sobremanera. Este programa no lo hacemos para que lo vean mucho, ¿ya? Sino para que quienes lo vean hagan mucho. Y yo con eso estoy satisfecho. Expreso de primera plana. Mañana, regresar al poder era el anhelo de Jordán y de Norero. Y la ventilación sirve en el Días de Milagro, los ceibos acechada por la inseguridad. El universo de primera plana de mañana, viernes. En urnas se ratificará si Fuerzas Armadas apoyarán a policía. Proyecto de energía espera por calificación. Caretas mueven el comercio. Metástasis, la Fiscalía vinculará a más personas. Los 2 secuestrados en el aeropuerto de Guayaquil fueron luego acribillados. El diario Asamblea no da paso a un juicio de Glass. Ya hay ventas en Puerto Viejo y Estados Unidos y Venezuela canjean a Alex Saab. En fútbol, Kendry Páez entrena con el Chelsea. Lorena. Andrea González Nader, quien fue compañera de fórmula de Fernando Villavicencio en la carrera presidencial, se ha referido varias veces a la investigación de su asesinato. Y aquí una de las más recientes frente a Milton Pérez de Teleamazonas. No teníamos dudas, no teníamos pruebas, ahora sí las hay. Claramente Fernando fue el único candidato presidencial que se dedicó a denunciar realmente con los nombres y fechas e incluso la famosa foto de la piscina, por el cual empiezan a tener también un juicio en contra por el tema de difamación, por tener que los medios lo apoyan y empiezan también a repostear esta foto que él pone.
claramente habla de una persecución. Y claramente habla de una persecución que sigue, porque por eso ponen la línea de tiempo, para que se entienda cómo fue el proceso mediante el cual ellos intentan, de alguna manera, silenciar a Fernando, no lo logran y comienza el seguimiento como tal. Igual, como siempre, yo pido, sin sesgar, que mantengamos los ojos muy abiertos ante esta investigación. Y lo que decía ayer, ¿no? Justamente creo que el caso Metástasis lleva y va de la mano con determinar quién es el autor intelectual del asesinato de Fernando. ¿Qué más falta entonces, Verónica Zarauz? Que la gente deje de pensar que no hay que sesgar las cosas. Hay que ponerse del un lado o del otro lado, porque no podemos seguir aquí. Podemos seguir pensando que este país merece esas autoridades que están implicadas en asesinatos, que se reúnen una noche, se reúnen en una piscina y planean asesinar a muchas personas. Lo que pasa con este caso de Metástasis es un terremoto y un baño de verdad que necesitaba este país hace mucho tiempo. Ya nos enteramos de que gente desde la cárcel se comunicaba con gente en el extranjero para además de los negocios que hacen con el Estado, callar a periodistas que los denuncian, asesinar a otros que también les denunciaron y que pretendían cambiar este país. Ya no podemos seguir así. Ya no podemos dejar de ser tibios, no podemos seguir escuchando que el anti y el pro están mal. Tenemos que ser anti-asesinos, anticorruptos, pero hay que tomar una posición, no podemos seguir así. Creo que el suspiro dice más que cualquier comentario que ella ha hecho bastante. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestra invitada de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Hasta hoy está claro que la verdad del asesinato de Fernando Villavicencio nunca saldrá completa, porque están implicados en él los más altos niveles del Estado por desprotegerlo o por deberle favores a sus autores intelectuales. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Tenemos que concluir en 6 minutos. Mañana tratamos aquí el caso Metástasis, lecciones, segunda parte, una reedición del programa que hicimos del domingo que no ha perdido vigencia y que es necesario que tenga reiteración, sobre todo con aquello que dije desde el principio y desgraciadamente se está cumpliendo. Con el caso Metástasis hemos avanzado mucho, pero no hemos ganado nada. La verdad todavía nos sirve para eliminar la impunidad. Lorena. Le recordamos a nuestra invitada de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿No confía usted absolutamente en nadie para llegar al fondo de la verdad en este caso, sí o no? Sí. 2. ¿Vale la pena que siga poniendo en riesgo la integridad de su hijo y la suya personalmente por persistir en averiguaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio? Sí. 3. ¿Considera usted que tiene actualmente suficiente protección de la policía? Sí. 4. ¿Cree usted que la fiscal general de la Nación es la única que algún día podrá llegar a fondo de este asunto? Sí. 5 y última. ¿Ha considerado usted irse a vivir a algún otro país, sí o no? No. Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué de irme? Porque aquí corre más riesgo que afuera. No es cierto. Aquí estoy segura, afuera no. Aquí soy problema del Estado. Afuera me puede pasar cualquier cosa. Y no soy problema de nadie allá, además. Le preguntaba, Lorena, que si vale la pena poner en riesgo su vida y lo de su hijo por seguir profundizando en esto. Justo ahora mi vida y la de mi hijo y de mis otros hijos corre un riesgo, pero es un riesgo controlado. Si Fernando hubiera tenido la seguridad que yo tengo ahora, estaría vivo. No estaría yo sentada aquí, sino él. Dios santo. ¿Está consciente usted, aunque es tan difícil reflexionar y preguntar esto o sobre esto,
que él consiguió más con su muerte que con su lucha en vida? Sí y no. Consiguió dejar una semilla de esperanza para que la gente entienda que realmente cada uno debería comenzar a cambiar este país, pero cambiando uno mismo. Fernando hizo un gran cambio en este país, un gran labor desde el tema periodístico. Él estuvo apenas 2 años en la palestra política y aún así dejó la vara muy alta dentro de la Asamblea Nacional. Yo pienso que no creo que se repita un asambleísta tan completo como él, pero todos los logros que él hizo y todo lo que se viene revelando justamente en estos días le han dado la razón. Entonces él, claro, es cierto, fue asesinado, no merecía irse de este mundo en la forma en la que se fue, pero sí, al menos deja un remesón y un antes y un después en este país. Por eso cuando alguna vez escuché, hay que virar la página para continuar, me parecía tan asqueroso ese comentario, como que si Fernando nunca hubiera existido, como que si la muerte de él hubiera sido una muerte cualquiera. La muerte de ninguna persona podría llamarse así, pero Fernando hizo un gran cambio en este país y no se podía dejar el olvido de su muerte, como lo decía su tocayo, porque además siempre se trataban de tocayos. Con Fernando del Rincón. Ajá, tenían un feeling entre ellos, pero no, la muerte de Fernando nunca va a quedar impune y el nombre de él tampoco va a quedar en el olvido. Nadie se ha olvidado. La clase política pretende ahora hacerse los locos porque están cada uno metidos en sus propios intereses. Además, todo lo que ha pasado hoy solamente demuestra que el pacto que hizo este joven presidente de cartón fue un engaño al país. Gracias por acompañarnos y por persistir en su lucha y por ser una inspiración, no solo para mujeres, para hombres también, para todos los que perseguimos la verdad como máxima causa y creemos que el combate a la corrupción es fundamental para que este país no se vaya por la borda. Esa causa de Verónica Zarauz debe ser compartida por quienes busquen los mismos ideales en un tema que es pivotal para ver qué pasa con el Ecuador. Antes y un después del asesinato de Fernando Villavicencio, se divide o no, nos guste o no, la realidad de este país. Si este es un elemento más que queda en la impunidad, todo lo que consigamos a costa del perdón u ocultamiento de los asesinatos no vale la pena. Porque el próximo no puede ser el siguiente Villavicencio que no habrá, sino cualquiera de ustedes en las calles de Guayaquil hoy mismo. Así que no es una lucha solo por su caso, es una lucha por todos nosotros, por la seguridad, que ahorita es la preocupación fundamental que compartimos. Lorena. Mañana a las 22 horas, el programa que denominamos Caso Metástasis, segunda parte, en el cual Carlos Vera anticipó apenas 48 horas de haber trascendido que en realidad no habíamos ganado nada, aunque sí avanzado mucho. Hasta entonces, y de parte de todo el equipo de Ver a su manera, nuestro compromiso de lucha por la paz, que sería el mejor regalo en esta Navidad. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de